Buenos días, yo soy Pilar Ponce Leiva, profesora titular de Historia de América en la Universidad Complutense de Madrid. En estas jornadas que versan sobre la figura de Pizarro, de Francisco Pizarro, específicamente en la conquista del Perú, yo creo que es importante contextualizar no tanto la figura del hombre, sino su obra, ¿no? Cómo fue posible y en qué mundo aterrizó Pizarro y cómo es posible que se desarrollaran los acontecimientos que conocemos, ¿no? Entonces, desde ese sentido, mi cometido en esta jornada ha sido explicar cómo vieron los indígenas andinos o cuál era el contexto andino en el que se producen la llegada de Pizarro y toda su hueste. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de los Andes hablamos de un espacio inmenso en el que hay una extraordinaria variedad geográfica y también de pueblos. Hay muchísimos pueblos en diferentes grados de complejidad cultural. Estamos acostumbrados a pensar en los incas, pero en realidad el conjunto de poblaciones y de diversidad cultural que había en los Andes en el momento era extraordinario. Eso quiere decir que el Tahuantinsuyo, el imperio de los incas, había absorbido a un conjunto de pueblos, de señoríos, de tribus que vivían, que convivían, pero que también tenían conflictos entre sí. Esa va a ser una de las razones fundamentales por las cuales la acción de Pizarro y los españoles que le acompañaban no se produce en solitario, ¿no? Como ocurrió en México. Cortés no derrotó al imperio azteca ni en solitario ni por sus hombres, fue acompañado por los tlaxcaltecas. En el Tahuantinsuyo, en el imperio de los incas, ocurrió lo mismo, ¿no? Los huancas, diversidad de pueblos se aliaron con los recién llegados para liberarse de la imposición incaica, ¿no? Por otro lado, el segundo factor de vulnerabilidad que tenía el incario es que en el sistema de transmisión del poder dentro del incario no estaba establecido, había una serie de familias herederas de los diferentes incas llamadas panacas, y no había un sistema formal de transmisión del mando. El heredero era designado por el inca gobernante. En el momento en el que llega Pizarro y sus huestes, el incario se encuentra en una situación de guerra civil, de conflictos armados entre dos candidatos a heredero, Atahualpa y Huáscar, pero se encuentra también en una situación de profundas transformaciones políticas y sociales internas dentro del Tahuantinsuyo. Eso es lo que explica el rápido progreso de la presencia española por todo el incario. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Atahualpa no se sintió especialmente amenazado por la llegada de un grupo de individuos en un imperio que él controlaba con miles de personas. Es más, tenía mucho interés en conocerles porque ya había oído hablar de ellos siendo joven. Cuando llegaron en 1528 todavía vivía Huayna Cápac, su padre había mostrado por interés en conocer a estos individuos. Entonces él reprodujo la pauta de comportamiento de su padre y quiso conocerlos, por eso les dejó llegar, ¿no? Y en último término, ¿por qué se produjo esa rápida aprehensión de Atahualpa en los conocidos hechos de Cajamarca? Recordemos lo que es el boato real que tenían los incas como lo tenían otras monarquías europeas. Una forma de mostrarse poderoso es ir desarmado, ¿no? Es ir desarmado y acompañado de toda su corte, ¿no? Los hombres que llegaron a Cajamarca con Atahualpa iban desarmados, ¿no? Eso facilitó la aprehensión del gobernante. Y la última pregunta que quedaría por hacer es ¿por qué no le liberaron, ¿no? ¿Por qué si le apresaron tan rápidamente? ¿Por qué no fue inmediatamente liberado? Ahí interviene el factor que he mencionado antes, la guerra civil.
Atahualpa estaba en territorio hostil, estaba en territorio enemigo, estaba en territorio de Huáscar, o del ámbito cuzqueño, ¿no? Por lo tanto, todo el entorno estaba bloqueado de pueblos que les eran hostiles y que no dejaron pasar a las tropas que venían lideradas por Rumiñahui o las tropas que venían del sur por Calicochima, ¿no? Que eran los generales que le apoyaban. Eso explica, por lo tanto, cómo encuentran apoyo los españoles que llegan, cómo consiguen apresar rápidamente a Atahualpa y por qué no le consiguieron liberar, ¿no? Más o menos esa sería la visión desde los que estaban allí.